Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy os traigo una historia bonita y al mismo tiempo dura. Bonita porque es una historia de un santo, de Don Bosco, y cruel o mala porque nos hace ver la posibilidad de caer en el infierno. Si vamos al infierno, ten por seguro que es porque nos los hemos ganado a pulso. Eso por un lado. Y por otro lado, quiero que veamos cómo los santos, aún en vida, pues se preocupan por la eternidad de las personas que ellos aman. San Juan Bosco fue un gran benefactor de los jóvenes. Y él, pues siempre estaba rodeado de niños y de adolescentes. Pero en una ocasión, Don Bosco, ¿verdad?, resucitó a un joven para sacarlo del infierno y llevarlo al cielo. Más bien, sacarlo no, hacerle ver que podía caer en el infierno si no rectificaba su vida. En sus memorias biográficas, pues, que ocupa un total de 19 tomos sobre la vida de Don Bosco, se narra la historia de este niño, de este joven, llamado Carlos, un adolescente de 15 años que asistía al oratorio de San Francisco de Sales, donde Don Bosco, pues, siempre jugaba con aquellos muchachos y les daba formación humana y cristiana. Recordemos que muchas veces esos niños, pues, eran niños que no tenían padres, eran huérfanos, o en el caso que los tuvieran, pues, no vivían en una familia, digámoslo así, estructurada. Pues bien, cierto día, Carlos enfermó y el médico, al verlo tan mal, aconsejó a la familia, pues, para que buscaran a un sacerdote para que lo confesara. Fíjense, un médico le dice a la familia, aconseja a la familia de que busquen un sacerdote. Eso hoy en nuestros días, pues, lo olvidamos, ¿verdad? Hoy el médico apenas te va a recetar un paracetamol, mucho menos te va a aconsejar que venga un sacerdote a confesar a un enfermo. Pues bien, el muchacho pidió que llamaran a Don Bosco, pero cuando fueron a buscarlo, pues el santo, pues al santo, pues se dieron cuenta que no estaba en la ciudad, estaba fuera, había marchado fuera para arreglar algunos asuntos. Entonces llamaron al párroco que le hacía las veces, ¿verdad? Le ocupaba el puesto a Don Bosco cuando ese tenía que salir fuera de la ciudad. Carlos siguió insistiendo en que quería ver a Don Bosco, hasta que día y medio después, pues, falleció. Don Bosco volvió, se enteró de lo que le pasó a su amigo y fue de inmediato a verlo. Al llegar donde vivía, se encontró con un hombre que trabajaba allí. Este le dijo que llegaba demasiado tarde porque el muchacho llevaba muerto día y medio. Don Bosco sonrió diciendo que en realidad estaba dormido y que quería ver al muchacho en medio de todo ese llanto, ¿verdad?, de los familiares. Fue llevado a donde estaban velando ese cadáver que yacía envuelto en una sábana cosida y con un velo que le cubría toda la cara. El santo pidió que lo dejaran solo. Esto nos recuerda en el pasaje, ¿verdad?, de nuestro Señor con Lázaro. Lázaro ya llevaba unos días muerto, ¿verdad? Y quiso estar solo y quiso, pues, que los demás se marcharan fuera para que él pudiera resucitar a esa persona. El santo pidió igualmente que lo dejaran solo. Hizo una profunda oración, impartió la bendición y llamó 2 veces al joven con voz de mando. Carlos, Carlos, levántate. El muerto empezó a moverse
Y don Bosco de inmediato descosió con sus manos aquella sábana y le descubrió el rostro. Carlos despertó como de un sueño y preguntó por qué estaba así. Luego miró a don Bosco, lo reconoció y se llenó de alegría de verlo allí. Le explicó al santo que lo había estado esperando y el sacerdote, don Bosco, entonces lo animó a que le contara todo lo que él quisiera. Entonces el muchacho le explicó que en su última confesión no dijo un pecado que cometió semanas atrás. Después le describió que había tenido un espantoso sueño en el que se encontraba al borde de un inmenso horno. ¿Ya se imaginan? Allí buscaba escapar de muchos demonios. Y cuando estaban a punto de atraparlo, apareció una señora que se puso en medio de él y de los demonios, diciéndoles que esperen porque él no estaba aún juzgado. Luego escuchó la voz de don Bosco y despertó. Carlos, arrepentido, se confesó con don Bosco y cuando el sacerdote le estaba dando la absolución, entró la madre y toda la familia. El joven miró a su madre y dijo: Don Bosco me salva del infierno. El muchacho permaneció lúcido por casi aproximadamente 2 horas, se movía y hablaba, pero su cuerpo siempre permanecía frío. Además, le pedía a don Bosco que siempre recomendara a los muchachos de que fueran sinceros en la confesión. Finalmente, don Bosco le preguntó: ahora estás en gracia de Dios, tienes el cielo abierto. ¿Quieres ir allá arriba o quedarte aquí con nosotros? Carlos contestó: quiero ir al cielo. Y don Bosco le dijo: entonces, hasta volver a vernos en el paraíso. Carlos puso su cabeza sobre la almohada, cerró sus ojos y durmió en la paz del Señor. Es interesante lo último que don Bosco le dijo a Carlos, porque el santo de los jóvenes vivía convencido que él siempre iría al cielo. Las últimas palabras de don Bosco antes de morir fueron: quiéranse como hermanos, háganse bien a todos, el mal a nadie. Díganle a mis muchachos que los espero a todos en el paraíso. Fíjense qué buen deseo y cómo muere un santo, ¿verdad? Cuando sabemos que nuestra conciencia está limpia a los ojos del Señor. No tememos a la muerte. Hay una canción de Martín Valverde, preciosa, que dice: quien ha sabido vivir no le tiene miedo a la muerte. De esa misma manera, o de esa idea, era también nuestro Señor Jesús, el cual decía: a muchos no les gustará la muerte. ¿Por qué? Porque todo será castigo, separación de Dios, saberte apartado del bien supremo que es Dios por toda la eternidad. ¿Y qué quiero también? Pues sacar como algo positivo en esta historia. Pues que, hermanos, empezando por mí, ojo, que no alarguemos en el tiempo nuestra confesión. ¿Por qué? Porque yo no sé el día que me voy a morir. Igual me puede dar un infarto. En cualquier momento muero y me quedo sin confesar. Hay un dicho que dice que el infierno está lleno de buenas intenciones. Todo el mundo quería cambiar, pero todos los que están allí pues han sido condenados. Y no nos quedemos solamente con la intención: sí, mañana iré a confesarme, sino que lo hagamos. Y ese pecado que tienes ahí enconado, ese pecado que te cuesta, ¿verdad? Te cuesta decirlo al sacerdote, ¿verdad? Es como si tuviéramos esa bola aquí, ¿verdad?
y que no queremos sacarla porque nos da vergüenza, pensamos que el sacerdote va a pensar mal de nosotros. El sacerdote no va a hablar ni mal ni bien de nosotros. Él hizo la promesa de que nuestros pecados no lo puede decir a nadie. De ahí el sigilo sacramental. El sacerdote, si cuenta tu pecado, diciendo la persona que lo ha cometido, cae en excomunión. Un sacerdote no puede hacer eso. Por eso tú debes de estar tranquilo, porque tú no se lo confiesas al sacerdote. Tú se lo confiesas a Jesús, aquel que puede perdonarte tu pecado. Y te aseguro que en el momento que puedas articular palabras y mostrar ese pecado al sacerdote, sentirás una paz indescriptible. ¿Por qué? Porque sabrás que Dios te perdonó. Es mejor irte con la cara roja de la iglesia, avergonzado, porque hemos contado esa cosa, aunque sabedores de que se nos han perdonado los pecados, que poder ir al infierno. El infierno es una posibilidad, hermano. Es una posibilidad en nuestras vidas. No todos van al cielo. ¿Qué dice todo el mundo? Incluso entre nosotros los cristianos. Ay, murió fulano, qué bueno era. Ya está descansando con el Señor. ¿Tú qué sabes? Para entrar al cielo hay que morir en gracia de Dios. Y qué difícil es eso. Porque pecamos a cada instante. A cada instante. A cada momento. Con el pensamiento. Con nuestros sentidos. Con nuestras palabras. Con nuestras obras, ¿verdad? Qué complicado, ¿eh? Porque salimos de la confesión, salimos totalmente en gracia y se nos cruza alguien y ya comenzamos a decirle, ¿verdad? O a comerle los cueros. Es muy difícil. Tú y yo estamos luchando con esa concupiscencia, esa inclinación que tenemos al mal siempre, al pecado. Pero para eso tenemos los sacramentos, para fortalecernos, para levantarnos cuando nos hemos caído. Y fíjense qué sabia elección hizo Carlos, este joven de 15 años. Porque Don Bosco, después de resucitado, le pregunta, ¿te quieres quedar con nosotros? ¿O te quieres ir al cielo? Don Bosco sabía que ese niño se iba al cielo porque estaba en gracia de Dios. Y los hermanos protestantes rechazan este sacramento. Si un católico se salva a duras penas, que me digan a mí cómo se salva un protestante. Fíjense qué sabia decisión. ¿Te quedas con nosotros? Una elección muy tentadora. Cualquiera le gustaría quedarse aquí, ¿verdad? O irse al cielo. Ya sabes que tienes el cielo asegurado. Sabia elección. Me voy al cielo. ¿Por qué? Porque de seguir en esta vida, quizás no tenga otra oportunidad como esa. El tren pasa solamente una vez. Ya quisiera yo esa posibilidad para mí. Que me dijeran, ¿te vas al cielo ahora mismo o te quedas con nosotros? Pues yo, sintiéndolo mucho, bye bye. Yo no sería como San Pablo, que decía, me siento apremiado por irme con el Señor, pero al mismo tiempo me siento apremiado por quedarme con ustedes, porque me necesitáis. Yo os voy a ser sinceros, yo sería más egoísta que San Pablo. Yo me iría con el Señor directamente, yo no dudaría. Yo soy así, no soy San Pablo, ¿verdad? Pero si me das a elegir entre quedarme aquí o irme con el Señor en este mismo instante, no lo dudo. Aprovechen esa oferta. Si algún día os llega esa oferta, por favor, no la desechen.
Pues aprendamos esa lección, a confesar los pecados. Y esa lección que también nos deja ese joven que le dijo a don Bosco. Dígale también a los chicos, a los jóvenes, que se acerquen a la confesión. Yo te digo a ti y me digo a mí, me lo aplico yo mismo. Vayamos al sacramento de la penitencia, al sacramento de la reconciliación, para que tú y yo estemos en paz con nuestro Señor Jesús y podamos un día alcanzar el cielo. Dios te guarde, Dios te bendiga.